Cuando nos preguntan por vulneración de derechos, no sabemos responder. Por eso, vamos a responder algunas preguntas y así dar nuestra mejor información. En primer lugar, responderemos esta pregunta de qué se entiende por vulneración de derechos. El concepto de vulneración de derechos corresponde a cualquier transgresión a los derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos, jóvenes y mayores, establecidos también en leyes y constituciones, la cual puede ser constitutiva de delito o no, dependiendo de nuestra legislación. Independientemente de ello, cualquier vulneración a derechos es grave, por lo que los estados deben realizar todas las acciones destinadas a prevenir estos hechos y a entregar mecanismos de restitución de derechos una vez ya vulnerados. Ahora, ampliar un poco el tema de los derechos humanos. Defensores de los derechos humanos están de acuerdo en que después de 60 años de su publicación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es todavía más un sueño que una realidad. Existen violaciones en todas partes del mundo. Por ejemplo, en el Informe Mundial de 2009 de Amnistía Internacional y de otras fuentes muestra que a los individuos se les tortura o se abusa de ellos en por lo menos 81 países. Enfrentan juicios injustos en por lo menos 54 países. Se les restringe en sus libertades de expresión en por lo menos 77 países. Esto es una información que no solo se marginan mujeres, niños y en particular de numerosas partes, sino que en realidad se hace con demasiada frecuencia y de forma muy permanente. Así, también de una manera inconsciente se realiza en nuestro país. Por eso es muy importante tener en cuenta que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Esto es indispensable en cada ser que resida sobre un estado y una legislación. Por eso es muy importante exponer algunos ejemplos de violaciones de los derechos, tanto económicos, sociales y asimismo culturales. Algunos de los mismos serían que se vulnere este tipo de derechos, como el desalojo forzoso de personas de sus hogares. Esto estaría vulnerando su derecho a una vivienda adecuada. También la contaminación del agua, por ejemplo, con desechos de instalaciones de propiedad del Estado, asimismo vulnerando el derecho a la salud. El hecho de que no se garantice un salario mínimo suficiente para llevar una vida digna está vulnerando el derecho al trabajo. El hecho de no evitar el hambre en todas las zonas y comunidades del país inflige y asimismo vulnera el derecho a la protección contra el hambre. La denegación de acceso a la información o los servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva también vulnera el derecho a la salud. Esto vulnerándose en todas las partes vulnerables del país, teniendo en cuenta que las zonas más vulnerables son las zonas de las minorías étnicas que el Estado no cubre por X o Y motivo, el cual no encontramos razón. También se encuentran otros ejemplos que podemos dar a continuación, que serían como el hecho de no establecer una limitación razonable de las horas de trabajo en los sectores públicos y privados. Esto vulnerando el derecho al trabajo. Hay que tener en cuenta que la explotación laboral que se vive por tan solo vivir o residir en ciertos lugares hace que todo eso se vea afectado. También el hecho de no prohibir que las entidades públicas o privadas destruyan o contaminen los alimentos y sus fuentes, así como los suelos arables y los recursos hídricos, esto afecta y vulnera el derecho a la alimentación. También en muchas zonas se ve vulnerado el derecho al agua, ya que la desconexión arbitraria e ilegal de la red de abastecimiento de agua para uso personal y doméstico se ve en las minorías étnicas, en las minorías mínimas donde la población no tiene. Hay que tener presente que las violaciones de los derechos humanos, tanto económicos, sociales y culturales, tienen lugar cuando un Estado incumple sus obligaciones de garantizar que tales derechos se disfruten sin discriminación o su obligación de respetarlos, protegerlos y realizarlos. Frecuentemente una violación de tales derechos guarda relación con la violación de otros derechos. Por eso es muy importante saber cómo se pueden garantizar los derechos vulnerados y qué hacer frente a estos. En primer lugar, hay que tener muy en cuenta que uno de nuestros derechos es generar acciones de tutela. Con esas acciones de tutela, todas las personas, sin necesidad de un abogado, pueden solicitar protección judicial inmediata cuando sus derechos fundan. Como nación, siempre debemos actuar en comunidad, en equidad y tener en cuenta de que nosotros podemos vencer la apatía y la desconfianza de las autoridades e instituciones políticas, cambiar nuestra resistencia al conflicto y visualizarlo como una oportunidad para el cambio y la transformación positiva de condiciones que vulneran o dañan nuestros derechos humanos.
confiere en la importancia de la acción social colectiva. Y para finalizar, la enseñanza de y para los derechos humanos. La educación implica no solo enseñar de los derechos humanos y aprender de estos mismos, sino también en pro de los derechos humanos. Su función primordial es dar a las personas los medios necesarios para defender sus propios derechos y los de los demás. Ello constituye una importante inversión para el futuro que tiene como fin lograr una sociedad justa en la que se valoren y respeten los derechos humanos de todos. Hasta luego y muchas gracias.